El programa anterior hablábamos de que precisamente hay galerías donde artistas nos afirman que no es verdad que les cobran las galerías por cada obra que venden el 30 o el 20%, se quedan con el 40 y hasta el 50%. Incluso que desaparecen algunos cuadros que están almacenados, y entonces hay galerías que sí lucran con la obra del artista y no les entregan lo que verdaderamente es. Entonces ese es un problema. Bueno, ese es uno. El otro es que precisamente si pudiéramos tener más poder adquisitivo, todos viviríamos más holgadamente. Y una de estas situaciones que sí se ve en otros países es cuando la gente puede comprar obra artística de cualquier género, cualquier tipo, pero porque hay un poder adquisitivo, es a lo que nos referíamos. Y entonces es de lo que se trata. ¿Cómo podemos hacer para que todos tengamos un nivel de vida mejor? Y bueno, dentro de este tema, pues, ¿alguna opinión más? Pues sí, pero en las galerías, por ejemplo, pues, ¿qué sería del artista sin galería también? ¿Dónde exhibiría su obra? Por mucho que se lleve un porcentaje o algo, ya el artista va sobre aviso, ¿no? De que pues tiene que fletarse porque su obra sea exhibida, digo, pues. Tampoco se fleta, güey. o van y... Porque pues saben que se van a quedar con esa lana y siguen cobrando lo suyo, güey. O sea, tampoco le pierde, el artista tampoco le pierde, güey. Porque le aumentas el porcentaje y ya, güey. Por eso. Eso es a lo que iba, porque somos tan banales y tan materialistas para saber esas mañas y jactarnos como artistas libres, ¿no? Que no estamos atados ni nada de eso, y aún así le subimos el precio que nos va a cobrar la galería, ¿no? No tenemos esa inocencia, ya estamos un poco corruptos, amañados de cómo también manejarnos y haciéndonos los sufridos, güey. Porque eso es un recurso sumamente utilizado por los artistas, ¿no? Artistas o no artistas. Sí. Es un recurso muy utilizado. Pues hasta yo lo uso también, güey. Por pantalla y porque sí es neta, güey. Por las dos. Pero sí lo que le pasa aquí a mi maestro, Indalecio Rivera, de Leaños. Ahí es el pitufo, A ver, perdón. ¿Ya acabaste, güey? No, perdón. Por ejemplo, o sea, hablamos de que sí hay galerías que sí le hincan el diente a los artistas, pero por ejemplo, hay otras galerías que no. Y claro, precisamente las galerías deben también recibir un porcentaje porque están promocionando al artista, y más cuando son independientes, y más cuando no reciben apoyos gubernamentales, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el estudio Galería Bar, ¿cuánto es el porcentaje que le piden a los artistas por cada obra que venden? 5%. No, el sobre 80. Mira, en el estudio lo que rebajamos de cada pieza es el 20%. Yo creo que está bien porque, bueno, hay que pagar rentas, hay que pagar servicios, hay que pagar todo, ¿no? Claro. Y el 20% yo pienso que es un buen número, ¿no? Porque no le rebajas tanto al artista, no le rebajas tanto el dinero a esa obra que se vendió, y nosotros nos quedamos con un pequeño porcentaje pues para esas necesidades, ¿no? Y sí, es un problema muy cañón, más de lo que se imaginan ustedes, porque bueno, hay galerías aquí en Zacatecas que se quedan con el 50%, se quedan, ¿no? Entonces el artista, ¿qué es lo que hace? Pues se los da porque lo que quiere es vender, ¿no? Tenemos muchas necesidades. Yo te lo puedo decir como artista y te lo puedo decir como galero, ¿no? Conozco perfectamente la problemática por las dos partes, ¿no? Yo en algunas otras ciudades he vendido obra mía con el 20%, y he vendido con el 50% en otras ciudades, ¿no? Te hablo de Guadalajara o el DF, varios sitios donde mis piezas me han bajado el 50%, pero yo como estoy allá y necesito pagar hotel, necesito pagar servicios, necesito pagar todo, pues les digo que sí, ¿no? Y se valen mucho de eso, es un gran problema. Bueno, entonces, esta situación no se puede cambiar, desgraciadamente. Las galerías, porque las galerías que
te cobran el 40 o 50%, pues ya no van a cambiar. O podría cambiar eso, Saúl Draco. ¿Del porcentaje dices tú? Sí, exactamente. Pues también hay varias, dices, también hay de 20 y de 50, entonces el artista, si es bueno o algo, puede elegir, tampoco le ponen una pistola y le dicen, te vas a cobrar el 50 a huevo. Nah, pues si no te gusta, no expones. Pues es que yo pienso que la galería es importante en el medio, es que no se puede vivir de algo sin comercio. Hay varios, es como un equipo de fútbol, el artista es el jugador de fútbol, pero para que te contraten debe de haber director técnico y dueños de equipos. Entonces ya, si te hacen varias ofertas, tú eliges en qué equipo quieres jugar, y en este caso sería en qué galería quieres exponer. Bueno, ahorita ya hay esa opción, ¿no? Pues sí, entonces, o sea, no es tampoco que digamos que las galerías son malas o de que es algo malo, sino pues es algo necesario y ya el artista debe de esforzarse para que varias galerías luchen por obtener ese artista, pienso yo, y ya él elige si se va a los 50 a los 20%. Entonces ya depende del trabajo de uno, o sea, de si uno en realidad quiere dedicarse al arte, pues te tienes que aguantar y trabajar, como en todo. Si quieres ser bueno, tienes que entrenar. Si quieres ser futbolista, tienes que entrenar más que los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. O sea, bueno, ahorita ya hay más opciones de galerías en Zacatecas. Eso es importante, porque entonces, como dices, ya pueden escoger los artistas dónde exhibir, y en dado caso que se pueda vender, ya saben dónde les van a cobrar más porcentaje o no. Antes no había tantas opciones, ahora sí. Ahora que hay tantas galerías independientes, ya hay más apertura para eso, dónde poder elegir, dónde poder tener más ganancias. Entonces, Héctor, ¿tú qué nos podrías proponer en este sentido? Ya nos dijiste que sí, el artista tiene su producción como más le place, de la forma que quiere trabajar. Tampoco puede trabajar a destajo, claro que no, porque no es no es como... Es una fábrica. No es una fábrica, exactamente. Ahorita Pero sí ya lo es. bueno, para muchos artistas tal vez, pero tú estás hablando de que precisamente no todos tienen esa idea, ¿no? Entonces, al respecto más, ¿qué nos puedes decir? Pues yo sigo insistiendo en lo mismo, que es dedicarse a producir, pero no en masa, como muchos lo hacen. Prácticamente hay unos que parecen que ponen un chingo de bastidores a su alrededor, güey, y agarran los pinceles y se ponen a dar vueltas, güey. Y a ver qué cae, güey. Un pinche pincel que sale volando, güey, y queda marcado, y ya ese es tu pedo, ¿no? O sea, ya dices, ay, no, soy artista, güey. Y esa es una serie, güey. Que también como concepto está interesante, güey, hacer una serie así, güey. Sí, pero O sea, es interesante. ay, creo que ahí me contraría un poco, güey. No, pero sí, muchos se dedican a hacer eso. Y por eso ganan. Y le están quitando un mercado a quien realmente se está esforzando en una sola pintura, ¿no? Y se voltea a ver qué cuadro agarra. Voy a poner un ejemplo de lo que hacen, y yo lo he visto, y me han platicado que en algunos talleres lo hacen. Dicen, a ver, jóvenes, Tengo el micrófono. sí, ¿cómo está mejor? ¿Así o así? O dale la ¿Así vuelta, güey, o así? No, para el otro lado, maestro. Ahí, perfecto. Y entonces ya firman acá abajo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que una obra definida, ya terminada, tenga que ser decidida así en forma grupal? Y desgraciadamente les digo, yo lo he visto y me lo he platicado, o sea, sí lo he constatado que sucede eso. Entonces, obviamente ahí pues uno dice, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Como las producciones en serie que dice Héctor, que se hacen como maquila. Bueno, entonces ahí, sin palabras. Y
esto también va en relación a lo que decías al principio, que para el arte y todo eso se necesita educación también. Si esas personas hacen eso es porque hay quienes les compran y hay quienes lo solicitan, entonces no es culpa de ellos si venden, más bien es culpa no sé de quién chingados o de la gente que le compra, porque no tenemos cultura de apreciar lo que es el arte. O ahí, por ejemplo, si tú vas a un museo, a una galería, tú ves algo y te gusta y lo compras, pero ¿de quién es culpa o qué pedo ahí? Bueno, este rollo de la compra y venta del arte, muchas de las ocasiones estamos mal educados para comprar, porque hay que educarnos para saber comprar, hay que educarnos para saber vender, hay que educarnos para saber exponer. Entonces, no te puedes poner nada más porque es una firma ya reconocida, pero si el cuadro es malísimo, no hay un diálogo entre el cuadro y el espectador, entonces ese cuadro es malo, ¿no? O esa pieza de arte, ¿no? Entonces hay que educarnos, porque eso le quita mucho valor a las piezas de los artistas que en verdad son artistas. Eso es muy importante y tenemos esa gran problemática en todo el país, mira, en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo tenemos esa gran problemática, ¿no? Entonces, yo pienso que la educación tiene que empezar desde las escuelas, precisamente, desde las escuelas de arte, y en veces hasta desde la primaria, secundaria, aunque no te dediques al arte. ¿Qué es hablar? Mira, de entrada, vamos a resumir este asunto. Vamos a pasar. Resumen. Tan ignorante es la persona que le compra arte a una persona ignorante, güey. O sea, ¿qué puedes tú esperar cuando estamos rodeados de ignorantes, güey? Desafortunadamente, y muchos, la mayoría, no son por gusto, güey. No. Y desafortunadamente los que compran son por gusto, güey. Son tontos, pendejos que tienen el poder para cobrar una pintura, güey. Y todavía hacértela de pedo de, ay, rebájame 500 pesos, güey. No mames, güey, o sea, en una peda te gastas 8,000 pesos, güey. Te haces de pedo por 500 pesos que se fue o sea, de más. Y todavía me regateas a mí, güey, o sea. Eso sí está cabrón. Sí, eso de la educación en las escuelas primarias también es importante, y esto del gobierno y todo eso, porque las materias que están de relleno desde la primaria, pues es educación física o educación artística. En educación física, no sé si ya cambió, pero en mis tiempos nomás te ponían era como recreo, güey, te toca educación física y todos a correr y a jugar y siempre te sacas 10, y en artísticas lo mismo. En el salón te ponen, no sé, hacer rayitas o monitos, pero sin argumentos, y como que se le debe de dar más seriedad, ¿no?, a este tipo de educación. ¿O qué opinas, mi ruso Calimán? Pues sí, tenemos que, por ejemplo, en Europa, en España, en las primarias tienen ya materias de filosofía en la primaria. Eso tiene ya algunos años. No nada más ahí, en otros países europeos, donde ya les dan a los niños de primaria filosofía. Entonces, esto es muy importante porque les abren un panorama que, como decía Sócrates, dame un niño de 6 años y lo haría un genio. Lo chico. No quise decir eso. Entonces, ese era el monseñor. Entonces, a lo que se refiere este argumento de Sócrates es: cualquier niño a partir de 6 años o más pequeño puede ser educado para ser un genio, pero desgraciadamente en nuestro entorno educativo no podemos verlo tal, por lo menos en México, porque obviamente aquí se deslezna, como dice Saúl Draco, la actividad artística en las primarias. Entonces sí debería haber más atención para esto. Y bueno, ¿qué más?